¿Por qué un hombre decidió exterminar a todo un pueblo? ¿Qué clase de odio puede justificar cámaras de gas, trenes de la muerte y millones de vidas apagadas? Esta no es una historia fácil, pero es una historia que necesita ser contada. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, la obsesión de Adolf Hitler por destruir a los judíos. ¿De dónde nació ese odio? ¿Cómo se extendió tan rápido? ¿Y por qué tantos lo siguieron? Pero antes de comenzar con esta historia que te pondrá la piel de gallina, suscríbete al canal Hablando Historia. Después, déjanos un comentario y cuéntanos qué otras historias oscuras quieres que investiguemos. ¿Listo? Porque lo que vas a escuchar no se enseña en los libros de texto. ¿Qué tan lejos puede llegar el odio de un solo hombre? ¿Puede una idea enfermiza convertirse en política de Estado y arrastrar a todo un continente al abismo? Esta no es solo la historia de un dictador. Es la historia de cómo el desprecio, la ignorancia y la indiferencia pueden volverse armas más letales que cualquier ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo del horror absoluto. Millones de personas fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas solo por ser quienes eran: judíos, gitanos, comunistas, discapacitados, homosexuales, todos marcados, todos convertidos en objetivos de una maquinaria diseñada para destruirlos sin piedad. Pero entre todas las atrocidades hay una pregunta que sigue estremeciendo a la humanidad. ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? Esa pregunta no es tan fácil de responder. No se trata simplemente de un capricho personal, ni de una obsesión aislada. El antisemitismo que definió al régimen nazi tenía raíces mucho más profundas. Para entender el genocidio, primero hay que entender al hombre detrás del plan y el contexto que lo alimentó. Adolf Hitler no nació odiando. Su infancia, aunque difícil, no estaba marcada por ninguna animosidad hacia los judíos. Fue un niño más, con sueños, frustraciones y conflictos familiares. Pero algo cambió. Algo oscuro empezó a crecer en su interior cuando el mundo le cerró la puerta en la cara. Y no solo una vez, varias veces. Cada rechazo, cada fracaso, cada humillación fue acumulándose como brasas debajo de la piel. Cuando Hitler finalmente encontró una ideología que le daba sentido a su frustración, ya era demasiado tarde. El odio se había convertido en su brújula. Y lo que comenzó como discursos incendiarios en cervecerías abarrotadas, terminaría construyendo cámaras de gas en campos como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Lugares donde la humanidad tocó fondo. Pero para comprender cómo se llegó a ese punto, hay que ir atrás. Mucho antes de los discursos, mucho antes de la guerra, mucho antes del Führer. Hay que regresar al origen, cuando todo era solo un resentimiento contenido en el corazón de un joven fracasado. Y así comienza nuestra historia. Porque antes del Holocausto hubo un sueño frustrado, una ciudad llena de prejuicios, una guerra perdida y un pueblo entero que pagaría el precio. Antes del odio hubo un sueño, y era un sueño sorprendentemente inofensivo: pintar, crear, ser artista. Adolf Hitler, en su juventud, no pensaba en campos de concentración ni en guerras mundiales. Pensaba en lienzos, en pinceles, en exposiciones. Su gran aspiración era entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero Viena tenía otros planes. A los 18 años, Hitler dejó su pequeña ciudad natal en Austria y se lanzó a la capital imperial con una maleta llena de esperanzas y dibujos. Pero la Academia no vio en él lo que él veía en sí mismo. Fue rechazado una vez y luego otra. Le dijeron que sus pinturas carecían de talento para el arte académico. No lo consideraron apto y con eso, sin saberlo, arrojaron al mundo a su primera chispa de resentimiento. Humillado,
Sin rumbo, Hitler empezó a vagar por Viena. Vivía en albergues para indigentes, vendía postales pintadas a mano para sobrevivir, dormía en bancos y bibliotecas. Fue una época oscura, solitaria y silenciosa, pero no estaba solo. Las ideas comenzaron a acompañarlo, ideas peligrosas. Las encontró en periódicos, en panfletos, en conversaciones de café. Nacionalismo, racismo, teorías conspirativas. Todo estaba ahí, flotando en el aire de una ciudad imperial que se tambaleaba bajo el peso de su diversidad. Viena en ese entonces era un crisol cultural. Judíos, eslavos, húngaros, alemanes, checos, todos compartían espacio, tensiones y prejuicios. La comunidad judía, en particular, era numerosa y activa, con presencia en las artes, la ciencia y la banca. Para los sectores más conservadores, eso era visto con recelo, con sospecha, con odio. Y ahí estaba Hitler, absorbiéndolo todo. No fue una transformación inmediata, pero poco a poco, su frustración personal comenzó a encontrar culpables. Culpables que tenían rostro, nombre y religión. Culpables que no tenían nada que ver con su fracaso como artista, pero que convenientemente se convirtieron en la explicación perfecta, porque odiar era más fácil que aceptar que no era suficiente. Una figura que marcó esta etapa fue Karl Lueger, el alcalde de Viena, carismático, hábil, popular y abiertamente antisemita. Lueger usaba el odio como estrategia electoral y funcionaba. Hitler tomó nota. Las palabras pueden mover masas, y las masas pueden construir imperios o destruir civilizaciones. Así, entre dibujos fallidos y discursos de odio, el joven soñador fue desapareciendo. En su lugar empezaba a surgir otra cosa, algo más duro, más oscuro, porque cuando el arte muere, muchas veces nace el fanatismo. Y aún no habíamos llegado a la guerra. La Viena de principios del siglo XX no era cualquier ciudad. Era el corazón palpitante de un imperio, el centro cultural de Europa Central y también un hervidero de tensiones. Nacionalistas, imperialistas, liberales, antisemitas, socialistas, conservadores, todos compartían el mismo espacio, pero no la misma visión del mundo, y entre ellos un joven fracasado empezaba a escuchar con atención. Adolf Hitler se encontraba en las sombras de esta ciudad esplendorosa, sin dinero, sin prestigio, sin futuro, pero tenía tiempo. Y ese tiempo lo invirtió en observar, leer y alimentar una nueva identidad. No la de un artista, sino la de un hombre que empezaba a ver enemigos por todas partes. En los cafés vieneses, donde antes se hablaba de arte y literatura, ahora se discutían teorías sobre razas superiores y conspiraciones mundiales. Las editoriales locales estaban llenas de panfletos que acusaban a los judíos de dominar la banca, la prensa, el comercio. Las ideas racistas no solo eran toleradas, eran aplaudidas. Viena era un campo fértil para el veneno ideológico. La política usaba el antisemitismo como arma, la prensa lo normalizaba, y muchos ciudadanos lo aceptaban como sentido común. Para un joven desorientado como Hitler, este ambiente no solo era seductor, era revelador. Encontró en él una narrativa para su fracaso. Ya no era culpa de su falta de talento, era culpa de ellos. Una narrativa simple, falsa, pero efectiva. Los discursos del alcalde Karl Lueger, un hábil populista que usaba el odio como herramienta electoral, se convirtieron en modelo para Hitler. Aunque Lueger mismo tenía amigos judíos, su estrategia era clara. Culpar a un grupo minoritario por los males de la sociedad generaba aplausos, votos y poder. Hitler también leyó a autores como Lanz von Liebenfels, quien hablaba de la pureza racial como si fuera ciencia.
Revistas pseudocientíficas mezclaban darwinismo mal interpretado con teorías esotéricas. Se hablaba de una raza aria destinada a gobernar y de razas inferiores que la contaminaban. Así se fue gestando algo más que una ideología. Fue una visión del mundo, una en la que Hitler se veía como el futuro redentor de Alemania, el que traería orden y pureza. Y en ese esquema mental, los judíos eran el enemigo absoluto, no uno más, el principal, el eterno. Viena no lo convirtió en asesino, pero sí lo educó. Le dio palabras para su rabia. Le enseñó que el odio organizado puede ser una herramienta de masas y le mostró que las ideas más peligrosas no nacen en campos de batalla. Nacen en bibliotecas, cafés y discursos que nadie se atreve a cuestionar. Lo que Hitler absorbió en esas calles no se quedó ahí. Lo llevó consigo, lo perfeccionó y luego lo desató sobre el mundo. El 28 de junio de 1914, una bala disparada en Sarajevo encendió la mecha que haría estallar Europa en llamas. La Primera Guerra Mundial estaba por comenzar y un joven Adolf Hitler, sin dinero, sin carrera, sin rumbo, vio en ese conflicto una oportunidad. Por fin podía servir a una causa más grande que él mismo. Por fin podía pertenecer. Se alistó como voluntario en el ejército alemán, no en el austríaco, porque a pesar de haber nacido en Austria, su corazón ya latía por Alemania. Fue asignado como mensajero en el frente occidental, una tarea extremadamente peligrosa. Y aunque no era un líder natural entre sus compañeros, cumplió con disciplina, fue herido, condecorado y marcado para siempre. Pero no fue la pólvora la que dejó la cicatriz más profunda, fue el final. Porque cuando Alemania firmó el armisticio en 1918, Hitler no podía entenderlo, cómo habían perdido. En el frente, los soldados aún resistían, no parecía una derrota militar, entonces debía haber sido otra cosa, una traición. Así nació uno de los mitos más peligrosos del siglo, la puñalada por la espalda. Una teoría conspirativa que afirmaba que Alemania no había sido vencida por los enemigos en el campo de batalla, sino por enemigos internos, judíos, comunistas, traidores dentro del propio país. Era una idea sin pruebas, pero que resonaba con fuerza en una nación humillada y desesperada. La derrota no solo fue militar, fue psicológica. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones brutales: pérdida de territorios, enormes reparaciones económicas, reducción del ejército, humillación pública. Para Hitler esto fue intolerable. No podía aceptar que su país, el que amaba con fervor casi religioso, fuera tratado como paria. Y entonces, como ya había aprendido en Viena, buscó culpables y los encontró otra vez. Los judíos eran, según él, los responsables de la decadencia moral, la bancarrota económica, la desunión social. Una narrativa perfecta para un país buscando explicaciones fáciles. El joven frustrado que una vez quiso pintar paisajes, ahora empezaba a pintar enemigos, pero esta vez no en lienzo, sino en la mente de una nación entera. El trauma de la derrota no creó a Hitler, pero le dio su causa, y su causa necesitaba un enemigo claro. Uno que pudiera concentrar todo el odio, toda la rabia, toda la frustración de un pueblo devastado. Y para Hitler, ese enemigo tenía nombre, rostro y religión. Mientras Alemania intentaba levantarse de sus ruinas, una nueva amenaza germinaba en su interior. No era un ejército, era una idea, y esa idea ya tenía un rostro, una voz y un plan. Alemania, años 20. Un país devastado, en ruinas, sin orgullo, sin rumbo. La inflación convertía los billetes en papel inútil. Las familias quemaban marcos alemanes para calentarse. Las filas para pan eran más largas que las esperanzas de un futuro mejor.
En ese caos, el mensaje de un hombre empezó a hacer eco. Su nombre era Adolf Hitler, y su discurso tenía todo lo que un pueblo desesperado quería oír: culpa externa, promesas de grandeza y un enemigo claro. En 1919 se unió a un pequeño grupo de ultranacionalistas llamado Partido de los Trabajadores Alemanes. Nadie lo conocía, nadie lo tomaba en serio, pero su capacidad para hablar era otra cosa. En cada mitin, su voz encendía las pasiones dormidas de los asistentes. Su rabia era contagiosa, su lenguaje corporal, violento, su oratoria, hipnótica. Rápidamente ascendió dentro del partido. Cambió su nombre. Lo transformó en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el partido nazi. Y con él, su visión del mundo se convirtió en programa político. Hitler no inventó el antisemitismo, pero lo refinó, lo institucionalizó y lo convirtió en estrategia de poder. En 1925 publicó Mein Kampf, Mi lucha, un manifiesto de odio disfrazado de ideología. Allí dejaba claro que Alemania solo se salvaría con un liderazgo autoritario, con la erradicación de los judíos y con la conquista de nuevos territorios. El famoso Lebensraum, el espacio vital. Pero no bastaba con libros, hacía falta espectáculo. Y Hitler lo entendía mejor que nadie. El nazismo se convirtió en una maquinaria visual: desfiles con antorchas, banderas rojas, símbolos impactantes, himnos masivos. Cada acto nazi era una coreografía del fanatismo, y el pueblo, hambriento de identidad, aplaudía. La Gran Depresión de 1929 fue el golpe final. Millones de desempleados, empresas quebradas, bancos colapsados. La República de Weimar agonizaba, y Hitler prometía resucitarla. Prometía orden, prometía trabajo, prometía devolver el orgullo alemán. Pero a cambio pedía algo: obediencia ciega y un nuevo enemigo común. En 1933 fue nombrado canciller. Ese mismo año incendió el Parlamento y culpó a los comunistas. Luego eliminó libertades, ilegalizó partidos, persiguió opositores. En 1934 se autoproclamó Führer. El Estado se convirtió en su reflejo, y en ese reflejo ya no había lugar para los judíos. El ascenso del nazismo no fue un accidente, fue un proceso lento, sistemático y cuidadosamente diseñado para transformar el odio en poder. Y lo logró. Hitler no solo conquistó Alemania, conquistó sus miedos, sus frustraciones y su alma. Y lo peor, apenas comenzaba. Cuando Hitler tomó el poder, el odio dejó de ser un discurso, se volvió ley, y detrás de esa ley se construyó una maquinaria precisa, meticulosa, industrial. Una estructura pensada no solo para aislar a los judíos, sino para eliminarlos, sistemáticamente, sin emoción, sin pausa. Todo comenzó con señales, prohibiciones pequeñas, aparentemente inofensivas. Los judíos no podían ocupar cargos públicos, luego no podían casarse con alemanes, después no podían entrar a ciertos negocios, ni usar parques, ni tener radios, ni existir con normalidad. La propaganda los presentaba como ratas, parásitos, amenazas a la pureza del pueblo alemán. La deshumanización fue el primer paso, y fue exitoso. Pero el siguiente fue aún más brutal: la exclusión física. Los judíos fueron obligados a llevar la estrella de David en la ropa. Sus negocios fueron saqueados. Fueron expulsados de sus casas y concentrados en guetos, barrios amurallados, hacinados, sin alimentos ni medicinas. La vida allí era miseria pura, y esa miseria era parte del plan. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la situación empeoró. Con la invasión de Polonia, Hitler ganó acceso a millones de judíos, y entonces vino la solución final:
un eufemismo burocrático para ocultar lo indecible, el exterminio total, el genocidio. A partir de 1942 se construyeron 6 campos de exterminio en la Polonia ocupada: Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno y Majdanek. No eran campos de trabajo, eran fábricas de muerte. Su diseño no dejaba lugar al error. Tren, selección, cámara de gas, crematorio, repetir. En Auschwitz, el más infame de todos, el proceso era escalofriante en su eficiencia. Al llegar, los prisioneros eran separados, aptos y no aptos. Los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas iban directamente a las cámaras de gas. Los demás eran condenados a trabajos forzados hasta colapsar. El lema en la entrada decía: "El trabajo los hará libres". Pero era una mentira cruel. El trabajo era muerte lenta. Jornadas de 14 horas bajo frío extremo, con hambre, golpes y vigilancia constante. Cuando ya no servían, eran desechados. Los nazis intentaron ocultarlo todo. Quemaron documentos, derribaron instalaciones, pero no pudieron borrar los testimonios, ni las montañas de cuerpos, ni las cicatrices, ni el horror en los ojos de los pocos que sobrevivieron. La maquinaria del exterminio no fue un impulso de locura, fue un sistema, diseñado por burócratas, ingenieros, médicos, funcionarios. Fue la muestra más aterradora de hasta dónde puede llegar la civilización cuando la ética desaparece. Y esa maquinaria no se detuvo hasta que Europa quedó cubierta de cenizas. La guerra terminó, las armas callaron. Las ciudades comenzaron a reconstruirse, pero para millones de personas el horror apenas empezaba, porque el fin del Tercer Reich no trajo alivio inmediato. Trajo una nueva forma de sufrimiento, el del sobreviviente. Los campos fueron liberados por las fuerzas aliadas. Lo que encontraron ahí superó toda imaginación. Pilas de cadáveres, hornos aún calientes, prisioneros esqueléticos que apenas podían hablar, hombres, mujeres y niños reducidos a sombras de sí mismos. Pero incluso después de la liberación, no había un lugar a donde regresar. Muchas comunidades judías habían sido completamente aniquiladas. Las casas ya no existían, las familias tampoco. Cientos de miles de judíos terminaron en campos de refugiados. Ironía brutal del cautiverio nazi, a la espera en barracones improvisados, sin patria, sin certeza. Los países occidentales ofrecían pocas opciones, las fronteras seguían cerradas. La mayoría de los sobrevivientes buscó una sola palabra: hogar. Y para muchos, ese hogar se llamó Palestina. Pero no era tan sencillo. La región estaba bajo control británico y las restricciones a la inmigración judía eran estrictas. La tensión con la población árabe local era creciente. Aún así, redes clandestinas comenzaron a operar, trasladando judíos hacia la tierra prometida. En 1948, con la creación del Estado de Israel, parte de esa diáspora finalmente encontró un lugar donde comenzar de nuevo. No sin conflicto, no sin sangre, pero con la esperanza de nunca más ser perseguidos por existir. El Holocausto también dejó heridas invisibles, heridas en la lengua, en la cultura, en la identidad. Antes de la guerra, el yiddish era hablado por más de 11 millones de personas. Era un idioma lleno de humor, sabiduría, historia. Después del Holocausto, su eco fue silenciado, junto con millones de voces. En el ámbito religioso, la tragedia fue un terremoto. ¿Cómo seguir creyendo en un Dios justo después de Auschwitz? Surgió una nueva teología, la del silencio, la del duelo, la de la rebeldía espiritual. Algunos lo interpretaron como castigo, otros como la prueba definitiva del abandono divino.
Pero nadie salió ileso. La literatura y el arte también buscaron respuestas. Testimonios como los de Elie Wiesel, Primo Levi o Viktor Frankl intentaron poner en palabras lo que parecía imposible de narrar. Películas como La lista de Schindler, El pianista o La vida es bella trataron de rescatar algo de humanidad en medio del infierno. Pero incluso así, muchos se preguntaban, ¿cómo se puede representar lo irrepresentable? Años después, surgieron museos, memoriales, instituciones. La memoria se volvió un acto político, educativo, ético, no para revivir el dolor, sino para evitar que se repita, porque el Holocausto no terminó en 1945. Sigue resonando cada vez que el odio encuentra un nuevo disfraz. Cada vez que la intolerancia vuelve a levantar la voz. Y por eso, recordar no es opción, es deber. Nunca más. Dos palabras que se repiten en museos, memoriales y discursos. Dos palabras que se han convertido en mantra, en promesa, en advertencia. Pero basta con repetirlas. El Holocausto fue más que un crimen. Fue un abismo moral, una fractura en la historia de la humanidad. Y no ocurrió en secreto, ocurrió a la vista de muchos, con decretos, con leyes, con discursos públicos, con fábricas y trenes y funcionarios perfectamente organizados. No fue solo la locura de un dictador, fue la complicidad de miles, fue la indiferencia de millones. Después de la guerra, los juicios de Nuremberg intentaron hacer justicia. Se juzgó a algunos líderes nazis. Se documentaron los crímenes, se establecieron precedentes legales, pero eso no devolvió a las víctimas, no sanó el alma de los sobrevivientes, y no impidió que en otros rincones del planeta nuevos genocidios volvieran a repetirse con otros nombres, otras banderas, la misma lógica, porque el odio no muere, se transforma, cambia de forma, a veces se disfraza de ideología, otras de religión, de política, de patriotismo, y siempre encuentra excusas, siempre encuentra víctimas. Por eso, recordar no es solo contar lo que pasó, es entender cómo pasó y por qué. Es preguntarse cómo una sociedad culta, moderna, civilizada, pudo volverse ciega ante el horror. Es reconocer las señales, el desprecio al diferente, la desinformación, el fanatismo, la normalización del odio. Cada vez que olvidamos, abrimos la puerta a que la historia se repita. Tal vez con otros protagonistas, con otras víctimas, pero con la misma oscuridad. Por eso, el Holocausto no es solo un capítulo del pasado, es un espejo, uno que nos obliga a mirarnos y a decidir si somos parte del silencio o parte de la memoria. Nunca más no debe ser una frase, debe ser un compromiso, vivo, incómodo, urgente. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.